Buenos días. Buenos días, pastora. A ver, sí, todavía es buenos días. Hoy ya es domingo, junio 28. Hoy es el cumpleaños número 39 de mi hijo. Gloria a Dios, gracias, Señor. Así que ya está a la vuelta de los 40. Parece increíble, pero así es. Y el Señor nos ha sostenido, ¿cierto? Amén. Durante todo este tiempo. Toda gloria y toda honra para Él, porque yo no sé lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Y como decía la alabanza, solo Él es digno. Amén. Solo Él es santo, solo Él es digno. Déjenme acomodar esto por aquí. Ok, ahora creo que sí estoy bien. Hemos estado estudiando la serie Dios, ¿cierto? Y yo creo que hemos aprendido algunas cositas de Dios que no sabíamos, ¿verdad? Y nos ha llevado a conocerlo un poquito más, porque eso es lo que Él quiere. Porque mientras que uno más conoce a una persona, ve su grandeza, ¿verdad? Y ve su fidelidad y ver todo lo maravilloso que es Él, ¿qué pasa? Nos enamoramos más de Él, ¿verdad? Y ya no queremos vivir una vida sin Él, porque nos acordamos dónde estábamos sin Él. Y no, yo ayer no quiero regresar. Dios me libre, ¿cierto? Y eso nos lleva muchas veces también a llevar una carga en nuestro corazón, porque queremos que todos nuestros seres amados tengan también, ¿verdad? Ese privilegio que lo tienen si ellos quieren, ¿verdad? De conocerlo más, de que ellos también puedan llevar una vida con Él, con Cristo, y disfrutar y experimentar lo maravilloso que es vivir una vida donde nuestro Señor es el centro. Y esa carga la llevamos, ¿verdad?, en nuestros corazones, porque queremos que lo entiendan, queremos que lo aprendan, queremos que lo practiquen. Pero, ¿verdad?, también sabemos y entendemos que, como dice la palabra, en los últimos tiempos el amor se enfriará, los corazones se pondrán más duros. Y ahí es donde entramos tú y yo, ¿verdad?, a orar. Esta semana pasada tuvimos 2 o 3 experiencias maravillosas que el Señor nos dio, ¿verdad?, para predicarle la palabra a gente. Y bueno, nosotros hablamos con autoridad, ¿verdad?, con el Señor nos dio sabiduría, el Señor nos dio don de palabra, pero al mismo tiempo entendimos que el trabajo no queda ahora en nosotros, sino que esa semilla, ¿verdad?, ya la sembramos. Y como decía el apóstol Pablo, yo siembro, Apolo riega, pero es el Espíritu Santo el que ahora se va a encargar de ese crecimiento. Esperamos que esas personas ahora, ¿verdad?, hayan reflexionado en lo que le dijimos y hagan algo con eso. Sobre todo ahora que estamos viendo tantas señales de lo que Mateo 24 nos ha estado diciendo, ¿verdad? El final está pronto. Jesús viene pronto. Amén. ¿Y quién lo está esperando? Amén. Amén, así es. Así que vamos a continuar esta serie Dios para eso, para conocerlo más. ¿Y qué pasa cuando lo conocemos más? Podemos entonces hablar de Él con más autoridad, ¿verdad? Entonces, antes de empezar este tema de hoy, que son los 12 nombres de Dios, vamos a orar para ponerme en las manos del Señor, que me ayude y que bueno, que prepare nuestros corazones para nosotros recibir esta palabra. Gracias te damos, Padre. Aquí estamos, Señor. No podemos decir un domingo más, pero sí podemos decir, Señor, que hoy en tu día, Señor, comenzamos la semana, Padre Santo, buscando de ti, mi Dios, porque te necesitamos. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte para poder ir y hablarle al mundo, Señor, al que quiere escuchar, mi Dios, de lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Con autoridad y con propiedad, Padre, porque ya te conocemos y que queremos seguir conociendo, mi Dios. Padre, en este día nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdame, Padre Santo,
a que las palabras que salgan de tu boca, de mi boca, Señor, vengan de las tuyas, Señor. Aleluya. Y que nuestros corazones estén listos, Señor, para recibir esta palabra. Y no solamente para escucharla, sino también para hacerla, Señor. Que tomemos acción, mi Dios, de lo que tú nos vas a decir hoy, Señor. Los tiempos se están acabando, Señor. Vemos que es inminente, Señor, tu regreso, Padre Santo. Y Padre, sabemos también que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Por lo tanto, mi Dios, nos ponemos a tu disposición, Señor, para ir y predicar tu palabra, Señor. Prepara esos corazones, Señor. Y como dijo Isaías, heme aquí. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, como dijimos, el tema de hoy son los 12 nombres de Dios. Y no hay solamente 12, hay muchos más. Lo que pasa es que no íbamos a estar aquí todo el día, ¿cierto? Yo tengo por allí un escrito, lo escribió el pastor Raúl, y tiene aproximadamente 100 nombres. Lo voy a buscar y se los voy a enviar. Amén, si alguien me lo recuerda, ¿verdad? Lo voy a buscar y se lo voy a enviar porque sí, hay más de 12, pero hoy nos vamos a concentrar en 12. ¿Y por qué 12? Porque estos son, como quien dice, los principales nombres a los cuales se refiere la Biblia. Este es un tema muy interesante y el que muchos cristianos desconocemos, ¿verdad? Porque uno oye, por aquí alguien dice Jehová, por aquí alguien dice Yahweh, por aquí alguien dice Dios, por aquí pero en realidad sabemos qué es lo que significa cada uno de estos nombres, por qué y lo más importante, cuándo usarlos, ¿verdad? Porque eso hace mucho peso en nuestra oración. ¿Cuándo usar el nombre correcto para la situación correcta, ¿verdad? Como decimos, sabemos que hay muchos nombres para referirnos a Dios, pero hoy nos vamos a concentrar en estos 12. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia nos ayuda a conocer mejor su carácter, su esencia y su poder. Hay dos nombres principales. De estos 12 que vamos a estudiar hoy, hay dos nombres principales que se usan en la Biblia al referirse a Dios. Para conocer mejor su carácter, su esencia y su poder. Estos dos nombres son Elohim y Yahweh. Yahweh está escrito sin vocales, ¿verdad? Entonces, pero nosotros para poder pronunciarlo decimos Yahweh. Pero se escribe Y-H-W-U o W-H. Y estos dos nombres, ¿qué hacen? Declaran que Él es Dios y Señor. Pero hay otros nombres importantes que nos revelan algunas características especiales sobre Dios. Y estos nombres son, voy a ir despacio porque sé que están anotando, ¿verdad? Y de repente ya ustedes lo han escuchado. Es más, ¿cuáles nombres han escuchado? Rafa, Jehová Rafa. Ajá. Jehová Shalom. Shalom, exacto, Jehová Shalom. ¿Cuál más? Elión. Elión. ¿Alguien más? Yahweh. Yahweh. Yo sé que los han escuchado, lo que pasa es que están ahí, como que dice, buscando aquí en esta caja registradora, a ver si sale algo. Abba Padre, exacto. Ajá. Está Adonai, Abba, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Rohi, R-O-H-I. ¿Voy muy rápido? Jehová Sabaoth, se escribe S-A-B-A-O-T-H. Jehová Nisi, N-I-S-I. Lo han escuchado, ¿cierto? Sí. Ajá. Jehová Jireh, J-I-R-E-H. El Elión y el Shaddai. Así es, Shaddai. ¿Verdad? Y sé que lo han escuchado muchos otros, pero aquí nos vamos a concentrar en esto.
Dios es un Dios accesible. Él está disponible para todos cuando lo querramos, ¿verdad? Él se nos revela de diferentes formas y una de ellas es a través de sus nombres, y por eso es que es importante conocer lo que estos nombres significan y cuándo aplicarlos. Podemos conocerlo mejor al estudiar cada uno de estos nombres y ver las características que estos nombres nos revelan de Dios. Como les dije anteriormente, de estos 12 hay 2 nombres principales que son los más usados en la Biblia. Y uno de ellos es Elohim. Y creo que en Génesis, ¿verdad? 33:20, allí es el primerito que se nos da, es ahí donde se menciona Elohim. ¿Qué significa Elohim? Significa poderoso creador. En la Biblia encontramos muchas veces el nombre El y otros nombres que comienzan con esa raíz, El. Ahora, estudiando esto y muchas veces que he escuchado a otros pastores predicar sobre esto, ¿ustedes conocen algún Rafael? ¿Qué les dice eso? Rafael. Sanador. Él es el sanador. Sanador. Él significa Dios, Elohim, ¿verdad? Pero Miguel, todos esos nombres que terminan en él, le están haciendo una referencia a Jehová, a Dios, ¿verdad? Miguel, Rafael, ¿quién es? Manuel, ¿quién más? San Gabriel. Gabriel, ¿verdad? Y esa raíz, ¿verdad? La raíz él se usaba en combinación con otras palabras para distinguir e identificar de forma más efectiva la deidad de la cual se hablaba. Rafael, el Jehová Rafa, el sanador. Y ahí ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo estas palabras tienen significado. Y pasamos muchos años, yo pasé muchos años sin ni siquiera tener idea, ¿verdad? De que un hombre llamado Rafael, ¿qué significaba ese nombre? Miguel, Gabriel, Manuel. Y dice, por ejemplo, en Génesis 33:20, como ya les dije, cuando Jacob construyó un altar para Dios, lo llamó El Aloé Israel. Así llamó al templo. ¿Y qué quiere decir esa frase? La voy a decir nuevamente. El Aloé, E-L-O-H-E, Israel. Esta frase quiere decir Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? O también se puede decir poderoso es el Dios de Israel. Así identificaba específicamente en honor a quien se erigía este altar, en honor al Dios de Israel, el cual es Dios poderoso. La primera vez que el término Elohim aparece en la Biblia es en Génesis 1:1 y se refiere al Dios creador. Elohim es el plural de Eloah, E-L-O-H, E-L-O-A-H. Su uso nos da a entender tanto el sentido del Dios trino, porque no está hablando de uno solo, porque sabemos que existe la Trinidad, ¿cierto? Entonces él no se podía poner yo solo, sino que él habló de un plural, ¿verdad? Que eran varios, exacto, ¿verdad? Dios en 3 personas, Elohim, como la variedad de características que se encuentran en el Dios creador y todopoderoso. Elohim es uno de los muchos nombres de Dios que figuran en la Biblia hebrea. Literalmente significa el supremo o el poderoso. Es un nombre que enfatiza el inmenso poder de Dios. Elohim va más allá de nuestra comprensión. En Job 36:26 deja en claro, Job 36:26,
deja en claro que Dios está a otro nivel. Job 16. 36, 26. Está en otro nivel. Y si alguien lo tiene y lo lee, por favor. 36, 26. Sí, señora. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo. Aquí estamos haciendo, ¿verdad?, un intento de conocerlo, pero es que Él es tan grande que, como les dije anteriormente, va más allá de nuestra comprensión. Va más allá de nuestra comprensión. En Reina Valera dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Y lamentablemente la humanidad, ¿qué se empeña? Se empeña en humanizar a Dios. ¿Por qué? Porque así es que queremos tener un entendimiento humanístico de Dios, pero Dios no es humano, ¿verdad? Es un espíritu. Por lo tanto, es difícil que nosotros lo lleguemos a conocer en su totalidad. Y por eso es que nos tenemos que mantener estudiando, leyendo su palabra, escudriñando, ¿verdad? Porque cada vez que leemos lo conocemos un poquito más. En su totalidad, no. ¿Cierto? Este nombre Elohim aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en Génesis 1 del 1 al 3, en Deuteronomio 10, 17, en Salmo 68 y en Marcos 13, 19. Como les dije anteriormente, Elohim es la forma plural de Él. Este nombre generalmente se asocia a Dios en relación con su creación. Algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. Y eso lo podemos leer en Génesis 1:26. Les voy a dar las referencias bíblicas y ustedes pues 1:26, sí señor, para poder avanzar. La palabra Elohim proviene del verbo Alá, que significa jurar. Alá, jurar. A-L-A-H, Alá. ¿Ustedes han escuchado a algunos religiosos usar ese término? Alá. Exacto. ¿Verdad? Los musulmanes usan el término Alá. Y este describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento. Elohim es el Dios que guarda ese pacto y se acuerda de nosotros en su amor y su misericordia. Acuérdense que nosotros no hacemos pactos con Dios. Él es el que hace pactos con nosotros. Amén. Como lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, ¿cierto? También la palabra Elohim expresa la idea de grandeza y gloria. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4, solo se usa este nombre de Dios 35 veces. Imagínense. Indicando su gran poder para dar existencia a todas las cosas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que si nosotros leemos desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4, lo más seguro es que está hablando de la creación, ¿verdad? Porque está usando el término Elohim. Y ya dijimos que el término Elohim significa creador, todopoderoso. Amén. Ahí ya podemos ver cómo, usando los nombres de Dios, podemos también tener un gran conocimiento de qué es lo que estamos leyendo en la Biblia. Sabiendo el nombre, ¿verdad? Estando la tierra en tinieblas, desordenada y vacía, ¿qué dice la palabra? Elohim creó la luz, el orden y la vida. Creó, creador. Amén. Otra característica muy interesante acerca de este nombre es que Elohim es una palabra plural, como lo dije, tiene la terminación hebrea para todos los nombres masculinos en plural. Sin embargo, aunque este nombre está en plural, va acompañado de pronombres, verbos y adjetivos en singular. Entonces dijo Elohim, y ahí notan, el verbo dijo está en plural, en singular.
él dijo, ella dijo, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de yo, es yo dije, tú dijiste, pero dice, él dijo. Dice, entonces dijo, está usando el verbo en singular, Elohim, pero sin embargo está usando el nombre plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que el verbo es en singular, pero el nombre es en plural. Y esas son las cositas que cuando estamos leyendo la Biblia es muy importante prestar atención a la conjugación de los verbos y a cómo se está usando el nombre de Jehová. A mí me pareció súper interesante cuando estábamos, ¿verdad?, preparando la prédica y hablando sobre esto, porque son cosas así que de repente uno las lee y uno no le presta atención, pero sí es muy importante, ¿verdad?, capturar esos detalles. ¿Cuándo se utiliza el nombre de Elohim al orar? Ahí está la pregunta. Número 1, en momentos de adoración y alabanza. Es ideal usarlo cuando reconocemos la grandeza de Dios, su poder creativo y su soberanía sobre todo el universo. Número 2, al pedir fortaleza y provisión. Al ser Elohim, el Dios creador, puedes invocarlo para pedirle que intervenga en situaciones imposibles o para nosotros imposibles, porque sabemos que para Él todo es posible, o que traiga luz a la oscuridad, que haga algo de la nada en nuestras vidas. Entonces, si estamos en un momento de tribulación, en un momento de oscuridad, ¿verdad?, y necesitamos fortaleza y provisión, ¿a quién vamos? ¿Qué nombre vamos a usar? Elohim en nuestra oración. Y número 3, también vamos a usar este nombre en tiempos de pruebas y batallas espirituales. Y mire que tenemos bastante. Se utiliza para recordar que Dios tiene autoridad suprema sobre toda potestad y circunstancia. Ahí estamos reconociendo su poderío. ¿Ok? Ese es en cuanto al nombre Elohim. Ahora vamos con el nombre Yahweh. Hay unas sectas, ¿verdad?, que usan el nombre Yahweh. Y eso significa yo soy el que soy, el Señor. Yahweh significa yo soy el que soy, el Señor. Exacto, eso le dijo él a Moisés. Este es otro de los nombres más usados en la Biblia, cuando se habla de Dios. Y es el que aparece con más frecuencia. Esta palabra, este nombre, se usa únicamente en la Biblia. Este fue el nombre que Dios escogió para presentarse ante Moisés, como dijo el hermano, ¿verdad? Le dijo, Yahweh, yo soy el que soy. No sabemos su pronunciación exacta porque, como les dije, no tiene vocales, ya que por respeto se ha mantenido sin vocales. Los hebreos consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado como para decirlo. Pero Yahweh implica que Dios es un Dios presente, atento a lo que sucede. La primera vez que encontramos este nombre en la Biblia es en el 2 capítulo de Génesis, específicamente Génesis 2:4. En este versículo, Yahweh aparece justo al lado de la palabra Elohim. Puede que sea con la intención de enfatizar la realidad indiscutible de su presencia durante la creación. Miren el juego de palabras, ¿verdad? Y nuevamente eso nos lleva a ser muy cuidadosos cuando estamos estudiando la Biblia y notar estos detalles. Está usando Yahweh y Elohim juntos para enfatizar la realidad de su presencia durante la creación. Para aquellos que creen que en la teoría de la evolución, ¿verdad? Aquí tenemos un buen argumento.
y expresar que Yahweh es el nombre del Dios creador. El nombre Yahweh es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Proviene del verbo hebreo hayah, H-A-Y-A-H, y significa llega a ser. Y se traduce principalmente como yo soy o el que es. En la Biblia revela la naturaleza eterna, autoexistente y constante de Dios, quien existe por sí mismo sin principio y sin fin. Vamos a destacar los aspectos más importantes de este nombre sagrado. Número 1 es el significado literal y teológico. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, él le responde, yo soy el que soy. En hebreo antiguo, esto se escribe con las 4 consonantes Y, H, W, H. Conocido como el tetragramatón. La tuve que practicar varias veces la palabra. Y su significado abarca varios conceptos profundos. Número 1, autoexistencia. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Amén. Él tiene la vida en sí mismo. Número 2, eternidad. Él es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no cambia. Y número 3, presencia constante. El verbo hebreo también implica estar allí. Yo soy el que siempre estoy allí. ¿Y qué nos dice su palabra? Él siempre está con nosotros. Todos los días. Él siempre se hace presente en nuestras vidas. Y eso muestra el compromiso de Dios de estar cerca de su pueblo para salvarlo y protegerlo. Mire qué interesante lo que un nombre nos puede revelar, ¿verdad? Y así a mí me ayuda mucho, no sé, espero que ustedes también, que cuando leo la Biblia y empiezo y leo, no, que Él te protege, Él siempre va adelante, estamos hablando de Yahweh, ¿verdad? Que Dios creó estamos hablando de Elohim. Y eso ayuda bastante, por lo menos a mí me ayuda. Número 2, ¿verdad? Estamos hablando de los varios conceptos profundos del nombre Yahweh. Diferencia entre Yahweh y Jehová. A mí me encantó eso, ¿verdad? Y dije, vamos a ver cuál es la diferencia entre Yahweh y Jehová. Yahweh, que también se pronuncia Yahvé, es la pronunciación más aceptada por los eruditos y estudiosos bíblicos para el nombre original en hebreo. Y Jehová es una latinización que surgió siglos más tarde en la Edad Media. ¿Qué es latinización? Lo tradujimos al lenguaje, ¿verdad? De raíz latina, ¿verdad? En español, ¿cuáles son los lenguajes en español? Español, francés, italiano, portugués, ¿verdad? Esos son los lenguajes con raíces que vienen del latín, ¿verdad? A él le llamamos Jehová. A él lo llamamos Jehová en latín. Y en los hebreos. El Yahweh, exacto. Se creó al combinar las consonantes Y, H, W, H con las vocales de otra palabra hebrea. Y esa palabra hebrea es Adonai, que significa Señor. O sea que combinaron Yahweh con Adonai y sacamos Jehová. ¿Verdad? Y yo, wow. Otro aspecto profundo o concepto profundo es uso y tradición. La tradición judía, por respeto y reverencia al tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? El pueblo judío dejó de pronunciar Yahweh en voz alta, como por reverencia. En su lugar, al leer las escrituras, dice Adonai o Hashem, que también es otro nombre. Y también tenemos las traducciones modernas. Esa era la traducción judía. Ahora también tenemos las traducciones modernas,
En muchas traducciones en la Biblia, el nombre Yahweh sin vocales se reemplaza directamente con Señor. La palabra Señor. También en reverencia, ¿verdad? Como se considera un nombre sagrado, entonces se buscaba otras maneras para no usar y no caer en de repente usar el nombre de Dios en vano. Y esto mantenía el respeto a la tradición. Entonces ya vimos la tradición judía y la tradición que aplica más a nosotros. ¿Cuándo utilizar el nombre de Yahweh al orar? Podemos utilizar el nombre de Yahweh al orar cuando buscamos enfocarnos en la intimidad, la autoexistencia de Dios y su fidelidad eterna, dado que es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo podemos usar en una forma de honrar su identidad única. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la adoración profunda y alabanza es ideal para exaltar a Dios como el creador eterno e ilimitado que sostiene la vida por sí mismo. También en momentos de necesidad especial, personal, lo podemos usar cuando necesitamos recordar que Dios está cercano. Porque cuántas veces nosotros en un momento de necesidad hemos hasta dicho, no, es que Dios me abandonó, Dios no se acuerda de mí, ¿verdad? Lo hemos dicho y lo hemos escuchado. Tú me hablas de Dios, pero yo no sé dónde está, ese se olvidó de mí. Porque mira todo lo que estoy pasando, ¿verdad? Y Él no se manifiesta, no, Él está allí. Y ahí es cuando, ¿verdad? Recordamos que Él es cercano, Él es accesible y mantiene una relación directa y personal con cada uno de nosotros. Ese es Yahweh. Y también lo podemos usar cuando queremos exaltar sus atributos divinos. Podemos combinarlo con sus títulos para necesidades específicas. Por ejemplo, Yahweh Jireh. Cuando tenemos necesidad de que el Señor provea, tenemos la necesidad de su provisión. Entonces combinamos Yahweh Jireh. Cuando tenemos necesidad de sanación, Yahweh Rafa. ¿Cierto? Con el nombre Yahweh tenemos que considerar dos cosas muy importantes. En el cristianismo tradicional y el judaísmo, muchos optan por referirse a Él como Señor. O usar el nombre equivalente en español, o como dijimos antes, latinizarlo, que sería Jehová. Y por tradición y respeto. Sin embargo, no hay prohibición bíblica para usar el nombre Yahweh. No la hay. Ha sido como quien dice más de hombre, ¿verdad? De decir, no lo use porque es un nombre sagrado. No, la Biblia no prohíbe que se use el nombre Yahweh. Y número 2, orar en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento enfatiza que el acceso directo al Padre es a través de Jesús. ¿Cuál es el otro nombre de Jesús que lo hemos escuchado también muchas veces? Yeshua. Por lo que muchas tradiciones cristianas concluyen sus oraciones en el nombre de Cristo. Entonces podemos orarle a Yahweh en el nombre de Yeshua. ¿Verdad? Esos son los dos nombres principales. Ahora vamos a ir rapidito en los próximos 10 nombres. Y esos nos revelan características especiales de Dios. Y cada nombre nos muestra algo sobre su naturaleza. Algo que nos ayuda a acercarnos más a Él y a confiar más en Él. Así que veamos algunos de ellos. Dijimos Adonai. Adonai, que significa Señor, amo. El Dios que gobierna. Y lo podemos leer en Salmos 8, en Isaías 40, de 3 al 5, Ezequiel 16, 8 y Habacuc 3, 19. Adonai comenzó a usarse como término alternativo de Yahweh y comunica la idea de Dios como el Señor y el amo, el dueño de todo. Habla de la autoridad de Dios como y de la posición que Él ocupa respecto a cada uno de nosotros.
Adonai, plural, se deriva del singular Adón, que significa Señor. La palabra Adonai en sí no es un nombre propio, ni un nombre de Dios en forma directa, pero sí es una palabra en forma enfática de la palabra amo o Señor. Y viene a ser una declaración, más que un nombre, viene a ser una declaración de alguien que está por encima de nosotros, de alguien que es superior. ¿Cuándo utilizamos el nombre Adonai al orar? Esta es una expresión hebrea que significa mi Señor y se utiliza para reconocer la autoridad absoluta y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cuándo lo podemos utilizar? Es más apropiado usarlo. Número 1, en momentos de sumisión y entrega, para reconocer que Dios es el dueño y amo de todo y que nosotros nos vamos a someter a su voluntad. Allí está la clave, ¿verdad? Número 2, al iniciar oraciones de adoración, expresamos reverencia profunda, alabando su majestad y grandeza. En el judaísmo tradicional es utilizado como un sustituto reverente para el nombre Yahweh, como ya lo dijimos anteriormente. Y en oración cristiana se emplea para exaltar a Jesucristo como el Señor de señores, conectando con las raíces hebreas de la fe. ¿Ok? El otro nombre, que ya sería el cuarto nombre, Abba, que significa padre, papá, papi. Una forma más, yo diría más, perdón, más cercana, exacto. Y sí, esto sí nos afirma, el nombre, la palabra Abba nos afirma el gran amor paternal que Dios siente por su pueblo. Ahí lo estamos viendo como un papá. Él no solo creó al ser humano, sino que desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Sus hijos, exacto, ¿verdad? Y allí toma la figura de padre. Y lo podemos nosotros visualizar, ¿verdad? Un padre hablando con un hijo. En primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. ¿Cuándo utilizamos el nombre Abba al orar? Se utiliza para dirigirse a Dios Padre con extrema confianza, intimidad y afecto. Eso crea una cercanía. Proviene del arameo y aunque se traduce comúnmente como padre o papá, su uso durante la oración tiene momentos y significados muy específicos. Y esos son, número 1, en momentos de angustia o entrega total. Ahí podemos clamar, Abba Padre. Jesús lo utilizó en el huerto de Getsemaní, justo momentos antes de su crucifixión. ¿Qué dijo? Dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y si es posible que pases esta copa, ¿verdad? ¿Y qué término usó? Abba Padre, demostrando una total sumisión y también demostrando una confianza y una cercanía hacia el Padre Celestial en medio de su dolor. Y número 2, también hay un reconocimiento de adopción espiritual. Cuando hablamos de Abba Padre, estamos reconociendo que somos hijos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña que las creyentes usan esta palabra gracias al Espíritu Santo, ya que al aceptar a Cristo recibe un espíritu de adopción que permite clamar Abba Padre. Y eso lo vemos en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6.
Y esto representa el paso de la lejanía espiritual a una cercanía familiar. Ya no parece que fuera un Dios distante que está por allá y imposible. No, ahora es mi padre y yo soy su hija. Y lo usamos para también se usa para expresar vulnerabilidad y rendición total. Y muchas veces a nosotros no nos gusta mostrar vulnerabilidad, ¿verdad? Pero sí, necesitamos ir delante del Padre y decir, no soy nadie, no sé qué hacer, ya no puedo más. Se vale. Ama, Padre, ¿verdad? Y nos ayuda a recordar nuestra identidad como hijos de Dios, más allá de un siervo o un súbdito. Y nos conecta con Dios cercano que escucha y comprende nuestras necesidades humanas. Vamos por el número 5. Yahweh Rafa o Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Dios, en su infinita misericordia, quiere traer bienestar y sanidad a todas las áreas de nuestra vida. Él no se limita solo al ámbito espiritual. Él quiere que ese dolor, ¿verdad?, físico se vaya. Él quiere que esa diabetes se vaya. Él quiere que esa hipertensión se vaya, que ese dolor de espalda, ¿verdad? Sí, Él lo quiere. Él desea sanar las enfermedades que afligen nuestra alma también, nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Su capacidad sanadora se extiende en cuerpo, alma y espíritu, para sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es así porque la sanidad forma parte de su naturaleza. ¿Cuándo usamos el nombre Jehová Rafa al orar? Se utiliza para invocar a Dios como sanador. Y se usa específicamente cuando buscamos, número 1, sanidad física, y ahí es cuando oramos por recuperación de enfermedades, lesiones, por problemas de salud. Número 2, sanidad emocional, cuando pedimos consuelo ante traumas, depresión, ansiedad o un corazón quebrantado. Sí, a los cristianos también nos da ansiedad, también se nos rompe el corazón, ¿verdad? Y número 3, para restauración espiritual, cuando buscamos el perdón, la renovación y la liberación de cargas o ataduras. Ahí entra válido usar el nombre Jehová Rafa. Este nombre se menciona en la Biblia en Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Cuando el pueblo de Israel necesitaba agua y Dios prometió sanar sus dolencias y protegerlo. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Amén. Ahí está. Amén, amén. Ahora, este versículo destaca la promesa divina de sanidad y protección, pero está ligada a ¿qué? Ahí hay una condición. Está ligada a la obediencia del pueblo. Porque, ¿qué dice? Si oyeres atentamente, si hicieres lo recto, si guardares mis mandamientos y estatutos, ¿verdad? Si haces todo eso, no te enviaré. ¿Verdad? Entonces hay eso va ligado a la obediencia, a nuestra obediencia. Entonces, obediencia condiciona la protección a escuchar la voz de Dios, hacer lo recto y guardar sus mandamientos. También está la protección, promete apartar al pueblo de las plagas y enfermedades que azotaron a Egipto. Y el sanador se revela mostrando su poder restaurador. El nombre de Jehová Rafa.
Número 6, Jehová Shalom. Y hemos escuchado, ¿verdad? El Señor es paz. La paz que Dios nos da es una que parece ilógica a los ojos de los demás. ¿Les ha pasado que muchas veces la gente le dice, pero es que tú pareces que no tuvieras ningún problema? No, sí los tengo y bastante, ¿verdad? Pero yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Dios la da. No se basa en las circunstancias o en la ausencia de guerra, de problemas, de dificultades, de tribulación. No, está basada en la confianza total de que Dios está con nosotros y de que obrará a nuestro favor. Allí hay otra condición, ¿verdad? Que se llama, ¿cómo podríamos llamarlo? Fe. Esa confianza total. O sea que la fe va ligada a la paz. La paz que viene de Dios es completa y abarca todos los rincones de nuestro ser. ¿Cuándo utilizamos el nombre Jehová Shalom al orar? Lo usamos cuando necesitamos dirección, cuando enfrentamos temor, ansiedad, conflictos internos o situaciones que superan nuestras fuerzas y necesitamos el consuelo y la tranquilidad que solo Dios puede dar, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en una situación donde vemos a una persona que está pasando, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Y sabemos que hay una forma, ¿verdad?, de que esa persona pueda superar la crisis que está pasando. Y cuando le presentamos, ¿verdad?, a Cristo, y esa persona sencillamente no escucha, ¿a quién oramos? Pues vamos a orarle a Jehová Shalom, de que nos dé paz a nosotros mientras que esperamos que Él obre en esa persona, ¿verdad? Este nombre fue dado por Gedeón a un altar en el libro de Jueces 6:24, después de que Dios le asegurara que no moriría, transformando su temor en seguridad para cumplir su propósito. ¡Wow! Yo quiero escuchar muchas cosas también así como Gedeón, ¿cierto? Y es así como que, y muchas veces no lo escuchamos porque no queremos, pero el Señor sí nos da así como Gedeón. Él nos habla, Él nos dice. Y también reconocemos su soberanía. Al usar el nombre Jehová Shalom, reconocemos a Dios como la fuente de una paz que no depende de circunstancias terrenales. Número 7. Jehová Roí, R-O-H-I. Jehová Roí, R-O-H-I. Y esto significa el Señor mi pastor. Sabemos que el Señor es el buen pastor que protege a sus ovejas y las guía con cuidado por el camino de la vida. Él está atento, siempre preparado para defendernos del enemigo que quiere atacarnos y robarnos de su redil. Jehová Roí. Como buen pastor que Él es, Dios también provee nuestras necesidades. ¿Y cuál es el versículo bíblico más conocido como que nos habla de Jehová Roí? Salmo 23, del 1 al 2, que dice: el Señor es mi pastor, el Señor, y podemos cambiar ahí, podemos decir: el Señor es mi Jehová Roí. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Cuándo se utiliza el nombre Jehová Roí al orar? Se utiliza al orar para buscar el cuidado, la dirección, el consuelo y su provisión. Es un nombre que lo podemos invocar en momentos de vulnerabilidad, estrés o incertidumbre, ¿verdad? Un ejemplo bueno sería orar por la situación de Venezuela. Hay una situación de incertidumbre y de mucho estrés, ¿cierto? Esas personas que estarán todavía con vida atrapada debajo de esos escombros.
Y ahí es cuando nosotros decimos, Jehová, Roí, te necesitamos, ¿cierto? Este nombre lo podemos usar en nuestra oración cuando necesitamos guía, cuando necesitamos enfrentar decisiones difíciles, ¿verdad? Yo creo que muchos estamos o hemos estado que tenemos que tomar decisiones difíciles y no queremos hacer nada que no sea su voluntad. Y también cuando necesitamos, ¿verdad?, pedir esa dirección. ¿Qué hago, Señor? Jehová Roí, muéstrame el camino, muéstrame tu voluntad. ¿Qué hago? También lo podemos usar cuando buscamos paz y consuelo, en momentos de aflicción, angustia o cuando te sientas desprotegido. Y también lo podemos usar para reconocer dependencia, cuando expresamos confianza en que Él va a suplir nuestras necesidades diarias. Este nombre toma su origen principal del Salmo 23 y fue revelado para recordar la relación íntima entre el pastor y sus ovejas. Número 8. Ya nos falta menos que al principio. Jehová Sabaoth. S-A-B-A-O-T-H. Y este significa el Señor de los ejércitos. Algunas traducciones lo usan el Señor Todopoderoso. Pero el Señor de los ejércitos es un sentido más amplio. ¿Y esto qué significa? Él tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, de la tierra y de todo el universo. Los ejércitos que podemos ver y los que no podemos ver también. Él gobierna en todos esos ejércitos. Y a los que han estado en la milicia, los hermanos que han estado en la milicia, usted sabe lo que es tener un general, ¿verdad? Que gobierna ese grupo, ¿verdad? En el ejército. Bueno, Él gobierna todo. Imagínense eso, Él gobierna todo, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Él es el Señor sobre todo y sobre todos. Este nombre expresa la inmensa majestad, la autoridad y el poder de Dios. Y nos da la seguridad de que estamos en las mejores manos. Este nombre aparece centenares de veces en la Escritura, pero el pasaje más destacado donde se proclama este nombre está en 1 Samuel 17:45. Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le dijo, yo no vengo a ti con armas, ¿verdad? Pero yo sí vengo en el nombre de Jehová Sabaoth. ¿Qué arma más poderosa? Y eso lo podemos nosotros usar cuando tenemos enemigos, ¿verdad? Que quieren venir a derrotarnos. Y vamos a declararle a ese Goliat que se nos presenta algunas veces, ¿verdad? Que tenemos a un Dios todopoderoso, que lo gobierna tanto a nosotros como a Él mismo también. Él también gobierna a Goliat, así que bájese un poquito. Sí, esta declaración fue hecha de David frente al Goliat y el nombre se registra por primera vez en 1 Samuel 1:3. Está también en Salmos 46:7 y en Isaías 6:3. ¿Cuándo se utiliza el nombre de Jehová Sabaoth al orar? Se utiliza para invocar la majestad, el poder absoluto y la autoridad de Dios sobre cualquier batalla, dificultad, ejército celestial o circunstancia terrenal. Se recomienda usarlo en tiempos de guerra espiritual y opresión. Acuérdense que en guerra espiritual no es atarle la cola al diablo, ¿verdad? Como se nos había enseñado, ¿verdad? Que lo atamos hoy domingo y se nos desata mañana. No. En tiempo de guerra espiritual invocamos ¿a quién? A Jehová Sabaoth. Y le pedimos su intervención divina, su protección ante fuerzas espirituales
o situaciones que superan nuestras fuerzas humanas. También lo podemos usar frente a problemas abrumadores, cuando enfrentamos crisis financieras, enfermedades o enemigos poderosos, apelando a que el Señor de los ejércitos pelee a nuestro favor. Y esto es muy interesante porque el Señor también nos dice en su palabra, ¿verdad? Mía es la venganza, ¿cierto? Déjame tus batallas, yo las peleo por ti. Así que mire, nos podemos sentar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da Jehová Shalom y le pedimos a Jehová Sabaoth que pelee esas batallas por nosotros. También lo podemos usar para buscar valentía cuando sentimos miedo, ¿sí? Se vale sentir miedo. O intimidación y recordar que tenemos un Dios soberano que respalda nuestra causa, siempre y cuando esté bajo sus estatutos, ¿cierto? Porque muchas veces queremos hacer cosas que no están bajo su estatuto. También lo podemos usar en la alabanza y adoración para exaltar la grandeza, soberanía y dominio de Dios sobre toda la creación. Número 9. Jehová Nisi, N-I-S-I. Esto significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Sabemos que cuando se iza la bandera de Colombia y la vemos, enseguida podemos identificar, ¿cierto?, a quién pertenece esa bandera o qué significa esa bandera. Esta frase aparece en Éxodo, cuando el pueblo de Israel ganó una batalla contra los amalecitas. Moisés construyó un altar para reconocer que habían vencido porque llevaban la bandera o el estandarte del Señor Dios Todopoderoso. Esto lo encontramos en Éxodo 17, del 15 al 16, que dice, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Pero echa mano, te está diciendo, echa mano a ese Jehová Nisi. No te sueltes. Gracias a Jehová Nisi obtenemos las victorias en nuestras vidas. Y debemos siempre darle gloria a Él. ¿Cuándo se utiliza el nombre Jehová Nisi al orar? Lo usamos en momentos de batallas espiritual, aflicción, cuando buscamos protección, dirección y fortaleza. Específicamente para pedir fuerzas en las dificultades, cuando nos sentimos abrumados y necesitamos que Dios sostenga nuestros brazos, tal cual como Aarón y Hur sostuvieron los de Moisés. También lo podemos usar para buscar protección y cobertura al enfrentar problemas, miedo o crisis, guerras espirituales. También lo podemos usar para reclamar un milagro. Y no es que nos vamos a poner a decir, no acepto un no. No. ¿Verdad? No, a Dios no se le ordena. Pero sí podemos reconocer a Dios como la fuente de liberación y victoria ante una situación imposible para nosotros. Y también lo podemos usar como agradecimiento por un triunfo, para alabar y recordar que Dios ha dado la victoria sobre alguna situación adversa. Muchos hemos estado en problemas y de repente, ¿verdad?, hasta lo decimos milagrosamente, salí victorioso de esa situación. El Señor, ¿verdad?, tomó control. Número 10. Jehová Jireh. Y estoy más que segura que ustedes han escuchado lo de Jehová, el nombre Jehová Jireh, que significa el Señor provee. Aquí el sentido es que Dios puede ver todo, el presente, el pasado y el futuro. Él es el mejor proveedor porque Él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. Y podemos tener la confianza de acercarnos a Dios con nuestras peticiones y estar seguros de que Él proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad. No nos olvidemos de eso. Eso es clave.
Sí, Él nos va a proveer todo lo necesario. Es más, dice necesario, no los antojos, sino lo necesario a su tiempo y según su voluntad. Y esta es la confianza que tenía Abraham en su corazón mientras que caminaba hacia el monte de la mano de su hijo Isaac. Y él estaba dispuesto a sacrificarlo. Y eso lo vemos en Génesis 22, del 13 al 14, que dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Fue por su fe, total confianza de que Dios iba a proveer, que Abraham subió a ese monte y tal cual como él sabía que el Señor lo iba a hacer, el Señor le proveyó al carnero para que tomara el lugar de Isaac. ¿Cuándo utilizamos el nombre Jehová Jireh al orar? Se utiliza en momentos de necesidad, incertidumbre o escasez, para reconocer a Dios como el proveedor supremo y declarar confianza en que Él suplirá lo que haga falta. Y esto me llevó a mí a recordarme, ¿verdad? Cuando en los primeros 6 meses del año 2008, ese año nunca me voy a olvidar, yo creo que fue un momento de los más oscuros en nuestro matrimonio, ¿verdad? Llegamos a punto de estar en la calle, cero, nada, ¿verdad? Ninguno de los dos teníamos trabajo. A él lo tenía migración, yo sin trabajo, enferma, sin seguro médico, sin medicina. Pero había algo que el Señor me pedía que hiciera. Nosotros vivíamos a más de 1 hora de distancia de la iglesia a que asistíamos. Y yo todos los domingos, yo me levantaba y yo le decía, Señor, me dispongo a montarme en un carro que no sé si va a llegar, porque lo que yo veo es un tanque vacío sin gasolina. Pero tú me quieres allá. Así que Jehová Jireh provee para yo ir y regresar. Y hermanos, les digo, y se me paran, que no había un domingo que yo llegara a la iglesia y hubiera alguna hermana que se me acercara, me diera un brazo y en el bolsillo me metiera $20. ¿Verdad? Algunas veces con hambre. Y nunca faltaba alguien que me dijera, vamos a tomarnos un cafecito, yo te brindo. ¿Verdad? Y no hubo un domingo no hubo un domingo durante ese tiempo que yo tuviera la necesidad de decir, hoy no puedo ir a la iglesia, o no puedo ir a alabar a mi Dios. Porque Jehová Jireh suplió todo lo que nos hacía falta. Y no se detuvo allí, ¿verdad? Después, cuando salimos de la crisis, empezamos a ver su provisión. Y les digo, esa provisión fue mejor que lo que teníamos antes. ¿Verdad? Pasamos la prueba, pasamos la tribulación. ¿Fue fácil? No. Hubo tiempos de que queríamos tirar la toalla, absolutamente, ¿verdad? Pero el Señor Jehová Jireh siempre se mostró proveyendo lo que nos hacía falta. ¿Cuándo usamos esto en la oración? Cuando tenemos necesidades materiales o financieras. Cuando oramos por provisión económica, necesidad de empleo, sustento diario. Cuando tenemos proyectos o desafíos abrumadores. Cuando enfrentamos una tarea que supera nuestras capacidades.
Y les digo, durante ese tiempo, sin trabajo, sin una provisión financiera que nosotros viéramos que venía de nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Él necesitaba un abogado. Y hermanos, ese abogado nos costó más de $35,000 en un tiempo que ninguno de los dos teníamos trabajo. Es un tiempo donde nuestra poquita entrada a través de ahorros teníamos, yo pagaba la luz, la energía y el internet. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría me dijo a mí, si no tienes energía no puedes usar una computadora. Y si no puedes usar una computadora, no tienes internet, no puedes buscar trabajo. ¿Verdad? Entonces allí iba nuestro dinero. Y yo decía, ¿cómo pago yo un abogado que va a costar más de $35,000? No me pregunten cómo, pero se hizo. Se hizo, ¿verdad? Esos fueron desafíos abrumadores, porque sabiendo la necesidad no veíamos la salida, pero él sí la tuvo. También la podemos usar en tiempos de temor o escasez. Yo creo que todos hemos pasado por allí, ¿verdad? Y esto es como un recordatorio y una declaración de fe de que Dios ve el futuro. ¿Ustedes creen que Dios en enero del 2008, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta julio, creo que fue que nosotros pudimos empezar a ver, como quien dice, la luz al final del túnel? En el 2008, ¿ustedes creen que el Señor sabía lo que nosotros íbamos a estar haciendo hoy? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y qué hubiese pasado si de repente nosotros tomamos una decisión que no quiero ni siquiera mencionarlo, de acabar con nuestras vidas? Porque muchas personas lo hacen, se ven en una situación así y ¿qué hacen? ¿Verdad? Toman decisión por su propia fuerza y decisiones con resultados eternos. ¿Qué hubiese pasado? No estuviéramos nosotros aquí y no estuvieran ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos de temores que tenemos que recordar que tenemos un Jehová Jireh, que nos provee lo necesario ante la necesidad que sea. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Como ya leímos, este nombre fue inmortalizado por Abraham en el monte Moriah, Génesis 22:14, cuando Dios le proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Por lo tanto, al usarlo en la oración, nos conectamos con esa misma promesa de fe, de que Dios proveerá la salida o el recurso justo a tiempo. Recuerden, no es solamente algo material, sino también puede ser, ¿verdad?, una solución que nosotros no vemos, pero Él nos da, ¿verdad?, nos ilumina y nos revela y nos da la sabiduría. Amén. Número 11, ya casi. El Elión, y el Elión se escribe E-L-Y-O-N. Significa el Altísimo, Ser Supremo. No hay, ni habrá jamás, ningún Dios, ni ningún hombre por encima de nuestro Dios. Él es el Altísimo, Él reina sobre todo y tiene el control de todo. Su poder y su majestad no termina jamás. Son sempiternos. ¿Qué significa sempiternos? Este es un adjetivo que significa algo que durará para siempre. Describe aquello que, aunque haya tenido un principio en el tiempo, no tendrá fin. Proviene del latín sempiternus y se utiliza frecuentemente en sentido poético para referirse a cosas inmortales, interminables o perennes. ¿Cuándo se utiliza el nombre Elión al orar? Se usa cuando deseamos reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo creado. Él exalta su majestad
o buscar su intervención en momentos de batalla espiritual. Al usar este nombre reconocemos que no hay ningún problema, autoridad o circunstancia terrenal o espiritual por encima de él. Amén. Lo podemos usar en momentos de adoración y alabanza para exaltar la grandeza de Dios por encima de cualquier cosa en el universo. En momentos de aflicción o adversidad, para recordar que Él está en control soberano y tiene el poder de sacarnos de cualquier situación difícil. Y al enfrentar batallas espirituales o enemigos, para declarar que el poder de Dios es supremo y somete cualquier oposición. Y número 12, como dijeran por ahí en inglés, last but not least. ¿Dónde le encontramos una cita bíblica? ¿No les dije? No. Está cuando el rey Melquisedec bendijo a Abraham en Génesis 14. No había leído eso. Y ahora por último, aquí, el último en esta lista, pero no es último en El Shaddai. S-H-A-D-D-A-I, que significa Dios Todopoderoso. Este término habla de Dios como el que tiene toda la fuerza y todo el poder. Es el único invencible en quien encontramos todo el cuidado y toda la protección que necesitamos. Algunos piensan que presenta la imagen de una montaña o un monte grande, sólido, en el cual nos podemos amparar. Y Dios se presentó ante Abraham con este nombre. Está en Génesis 17:1. Y dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Ahí también hay una condición: vive en mi presencia y sé intachable. ¿Cuándo se utiliza este nombre, el Shaddai, al orar? Se utiliza para invocar el poder absoluto de Dios frente a situaciones imposibles, buscar fortaleza, pedir provisión en tiempo de escasez o reafirmar la confianza en sus promesas. Podemos usar este nombre específicamente ante momentos de debilidad, para pedir que su gracia y poder te sostengan cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes. También lo podemos usar ante lo imposible, para recordar que el poder de Dios trasciende nuestras limitaciones, amén, naturales o humanas, así como se reveló a Abraham cuando él y Sara eran ancianos. Van a tener un hijo, ja. ¿Cierto? Sí. Sara se rió y dijo así, ya, ok. También lo podemos usar en tiempos de escasez o necesidad, para reconocer a Dios como una fuente inagotable de provisión que nutre y satisface. Y también podemos usarlo al afirmar un pacto o promesa, para recordar que Dios es autosuficiente y fiel para cumplir lo que Él nos ha prometido en nuestras vidas. Estos, hermanos, como les dije, son los nombres más usados, pero sabemos que hay muchos más. Y les prometo que les voy a buscar ese escrito donde hay todo eso y se lo voy a enviar. Y muchos de los otros nombres son Jehová Sidkenu, T-S-I-D-K-E-N-U, que significa Dios nuestra justicia. Tenemos Jehová Shammah, que significa Dios está presente. Tenemos Elohe Mirakov, es Dios está cercano. Tenemos Jehová Mefalti, Dios es mi fortaleza. Tenemos Lehem, alimento o pan. Tenemos Elohe Hasedí, Dios de misericordia. Tenemos Lehem, alimento, pan. Tenemos El Amuna, Dios fiel. Tenemos El Akabod, Dios de gloria. Tenemos Ruah Hakmah, espíritu de sabiduría. Tenemos Ruah Ubinah, espíritu de entendimiento. Ruah Esah,
espíritu de consejo. Ruach Ugeburá, espíritu de poder. Esh Ohla, fuego consumidor. El Roí, el Dios que me ve. Y creo, si no me equivoco, fue Ana quien lo dijo. Una de las mujeres en la Biblia, no, Agar, Dios que me ve. Yo decía, es una de esas mujeres por ahí que lo dijo. Pero yo recuerdo, Agar, cuando se tuvo que ir con Ismael, ¿no? El Dios que me ve. Y también tenemos Elohim Weyisma, Dios escucha. Y hay muchos más, ¿verdad? Pero ahora que conocemos estos nombres, ¿verdad? Espero, yo no soy muy buena con nombres, pero todos los días le digo, Señor, que me acuerde, ¿verdad? De tus nombres. Hay uno que me llama mucho la atención, se llama Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ajá, ajá. También. Exacto, ¿verdad? Y entonces vamos ¿verdad? A orar y cuando oremos, cuando estemos en esa intimidad comunicándonos con el Señor, vamos a llamarlo por su nombre, ¿verdad? A Él le gusta escuchar sus nombres, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a Jehová Jireh, a Jehová Shalom, al Elohim, a Adonai, al Señor Todopoderoso, a Emmanuel, al que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona, al que nos provee todo lo que nosotros necesitamos según su voluntad. Señor, te oramos, Padre Santo, clamamos a ti, mi Dios. Al Jehová Rafa, que sanes toda dolencia, Señor. A todos los que están pasando por enfermedades, Señor, tanto del cuerpo como del alma y el espíritu. Tú, Jehová Rafa, manifiéstate, Señor. Glorifícate en cada una de estas personas, Señor. Tenemos en las tarjetas de petición, Señor, a muchas personas que están pasando por problemas de salud, Señor. Te pedimos, Padre Santo, tú, Jehová Rafa, que toques, Señor, el cuerpo, el alma, el espíritu, Señor. De Oneida, mi Dios. De Gladys, Señor, la mamá del hermano Ángel. Padre Santo, de la hermana Dalicia, Señor. Del hermano Hugo, Padre amado. Manifiéstate, Jehová Rafa. También, Jehová Jireh. Tú eres el proveedor, Señor. Tú eres el que nos da todo lo que necesitamos, Señor, según tus riquezas en gloria, mi Dios. A todo aquel que está pasando, Señor, por un problema, Señor, financiero, sencillamente, Señor, necesita una provisión espiritual, Señor. Una guianza, Señor, una dirección, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Dios, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Jehová Nisi, Jehová Shalom. A todos aquellos, Señor, que necesitan de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Te pedimos, Jehová Shalom, que tú toques esos corazones, que tú deposites de esa paz para que ellos te conozcan más, Señor. Abba, Padre, necesitamos de ese Padre. Necesitamos acercarnos más a ti como tus hijos, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza y poderío, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Oramos, mi Dios, por todas las congregaciones, Señor, que se reúnen hoy a alabar tu nombre, a glorificarte, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Y nos ponemos nosotros en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, guiándonos, ayudándonos, Señor, a tomar decisiones, Padre Santo. A que nosotros, Señor, podamos menguar nosotros para que crezcas tú, Señor. Para que aprendamos, Señor, que sea tu voluntad, mi Dios, y no la nuestra, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos quién tú eres. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte más, Señor.
Gracias, mi Dios, porque cada uno de estos nombres sean alabados, Señor. Gracias, Padre, te damos. Nos apartamos, Señor, hoy, nos dirigimos a nuestras casas, Señor, pero no nos apartamos de tu presencia, amén, Señor. Que esta presencia continúe con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.